Bueno, sí, está bien. Recordamos entonces que en el capítulo 1, el Señor proveyó, a ver, por acá hay un micrófono abierto, los recursos para que se cumpliera la promesa de Dios mismo, de que en 70 años después del cautiverio, su pueblo volvería a Jerusalén. Vimos el martes pasado una lista de las personas, pues no una lista completa, sino como por familias de quienes viajaron por aquella travesía de regreso a Jerusalén. Particularmente a mí me llamó la atención, pues por lo menos en mi Biblia, el capítulo 2 están agrupados como por tipos de personas quienes están listados allí para ese regreso. Y encontramos que había sacerdotes, había levitas, había sirvientes, había siervos de Salomón, había otras genealogías. Y pues eso me hace pensar en la diversidad, no en la diversidad desde la forma en la que se entiende hoy día, que está totalmente desenfocada, sino la diversidad en cuanto a la actividad para la obra del Señor. Y pues quizás estoy pensando en que debemos enfocar nuestros pensamientos en lo que significa todo lo que estamos aprendiendo relacionado con nuestro servicio en la obra del Señor. Y estaba diciendo que me hace pensar que esos grupos de personas estuvieran así clasificados, porque lleva eso mis pensamientos a entender que en la obra del Señor hay diversos tipos de actividades. Y hoy vamos a ver en este estudio del capítulo 3 que asimismo es, y es un llamado a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta sala, para escuchar la voz del Señor y entender que usted no necesita, ni yo necesito, tener unas cualidades X o Y para ser instrumentos del Señor. De hecho, en la Escritura encontramos cantidades de personas que son usadas por el Señor sin de pronto, sin quizás tener el perfil para ser un instrumento de Dios. Voy a ir acomodándome por acá un poquitico. Y entonces, eso es lo que el Señor quizás ha puesto en mi corazón enfatizar en esta noche. Y cuando todo este grupo de personas hace aquella travesía, decía en el primer estudio, cuando hablamos del capítulo 1, que había una distancia bastante grande entre el lugar donde estaban hasta donde tenían que viajar, aproximadamente unos 1.400 kilómetros. Les estaba diciendo también que esa distancia corresponde más o menos al camino que hay por tierra entre Cúcuta y Pasto. Y la palabra del Señor en esta ocasión no nos dice cuánto tiempo gastaron. Hay algunos que, pues de hecho, el segundo grupo que fue con Esdras, parece quedar claro que son más o menos 4 meses de viaje. Hay quienes se han puesto a hacer cuentas, a decir que caminar diariamente 20 o 30 kilómetros, eso requeriría un mes sin descansar, entonces poniéndole descansos, porque hay que tener en cuenta que iba gente
de diversas edades. Entonces, muy seguramente no andaban 20 kilómetros por hora. Encontré por ahí una cifra en internet. Le pregunté a Google, que todo lo sabe, ¿cuántos kilómetros puede caminar una persona diariamente? Entonces encontré un lugar que decía que si es una persona con habilidades físicas, un deportista, podría caminar sin descansar entre 30 y 40 kilómetros diariamente. Pero que una persona común y corriente como cualquiera de nosotros camina hoy 20 kilómetros y mañana amanece aporreado y tiene que descansar. Entonces, en esa sumatoria de horas, pues sí, muy seguramente pudo haber sido una caminata de unos 4 meses. Entonces, todo este grupo de personas, 50,000 personas, además, al ser el grupo numeroso, pues es más difícil ese caminar. No conozco las inclemencias del clima por esa zona, no sé cómo funciona eso, pero todo eso influye y hace que el camino se haga más lento. De cualquier forma, ellos llegan a su destino, se establecen. Tampoco hay mucha claridad de cuánto tiempo pasa desde que ellos llegan, es decir, el versículo final del capítulo 2. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. O sea, parece ser que ellos llegaron, se establecieron lugares donde habitaron cada uno de esos grupos de personas y estuvieron allí. Hay quienes dicen que eso fue inmediatamente después que llegaron, pero no lo podemos asegurar. Lo que sabemos es que el versículo 1 del capítulo 3 empieza diciendo: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ya se habían establecido allí y había llegado el mes séptimo. Y estando en ese mes séptimo, dice la palabra, que se juntó el pueblo como un solo hombre. Hablar del mes séptimo, en hebreo, Tishrei, si hay alguien aquí que sepa hebreo, me disculpa ahí la pronunciación, que significa comienzo. El mes séptimo es el comienzo del año civil hebreo. Y en el mes séptimo, además, se celebraban 3 fiestas importantes que habían sido establecidas por Dios a través de Moisés. La fiesta de las trompetas, que precisamente celebra el comienzo del año civil, eso lo encontramos en Levítico, capítulo 23, versículos 24 al 25. Encontramos en el mismo mes séptimo, en ese mismo capítulo 23 de Levítico, la fiesta de la expiación, que es la fiesta de la expiación por los pecados de toda la nación. Y encontramos también la fiesta de los tabernáculos en el mismo capítulo 23 de Levítico, versículos 33 al 36, que es la celebración de la liberación de Israel de Egipto y por la provisión de Dios durante la peregrinación en el desierto. Era un mes muy especial, un mes muy festivo. En Colombia tenemos un mes parecido, que es el mes de junio, que generalmente tiene 3 festivos de tipo religioso. Pero nada que ver con esto, porque aquí realmente eran fiestas de bastante tiempo, con una cantidad de acontecimientos y rituales que habían sido establecidos por Dios a través de Moisés.
ocasión muy, muy especial como para dar ese punto de partida, ese comienzo, como es el significado del nombre del mes, ese comienzo a una actividad que el pueblo de Dios tenía que hacer. Y ahora nos dice ese mismo versículo que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Qué expresión tan bonita. No sé si ustedes recuerdan una expresión parecida en el libro de los Hechos. Y perseveraban todos unánimes, juntos. Aquí Dios había provisto todos los recursos para que su pueblo regresara conforme estaba estipulado de acuerdo a la promesa de Dios para ellos. Y cuando llegó ese momento de comenzar, todos estaban unánimes, apuntando en una sola dirección, esa expresión como un solo hombre. Recuerden que había aproximadamente 50,000 personas. Y qué bonito saber que todo ese grupo de personas que habían llegado y como leímos ahí, se habían establecido en sus ciudades, estaban en ubicaciones geográficas distintas, pero cuando llegó el momento de comenzar, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hermanos, yo creo que esto es un llamado para cada uno de nosotros. Somos distintos y como vemos más adelante, aquí hubo gente de edad que quizás habían visto el templo de Jerusalén en todo su esplendor y están aquí. Hay otros que no lo vieron, que nacieron en Babilonia y habían viajado y estaban aquí experimentando cosas nuevas. Hombres, mujeres, había siervos, había cantores, había albañiles, pero se juntaron todos como un solo hombre, sin importar quién sabía más, sin importar quién era más veterano, sin importar quién había paseado el templo que fue destruido y quién no. Todos como un solo hombre. Qué preciosa expresión. Versículo 2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Aquí hay dos personas que me llama la atención particularmente el perfil de cada uno de ellos. Jesúa, que también lo vemos en Ageo como Josué, significa Jehová es salvación, y es sumo sacerdote. Y Zorobabel, que lo encontramos en el capítulo 1 con el nombre de Sesbazar, que significa simiente de Babilonia. Jesúa era levita, Zorobabel era de descendencia real, era nieto de un rey de Israel. Y encontramos aquí estos dos perfiles, uno de corte religioso, llamémoslo, espiritual, levita, los encargados de todas las cosas religiosas o espirituales relacionadas con el pueblo de Dios. Y Zorobabel, un hombre con un perfil administrativo, más adelante lo encontramos a él como gobernador de Judá y a Josué o Jesúa como sumo sacerdote.
combinando el liderazgo de cada uno de estos dos hombres y juntando alrededor de ellos además su núcleo familiar. Dice Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué fue lo que ellos buscaron? El conocimiento de cada uno, la sabiduría de cada uno, la capacidad de cada uno, el perfil humano que cada uno de ellos tenía. No, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no pretendemos hacer cosas de acuerdo a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio conocimiento, a nuestro propio ímpetu, y nos olvidamos de lo que está escrito en la palabra de Dios? Es importante en cualquier actividad que tengamos acudir en primer lugar a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? No qué creo yo, no qué pienso yo, no cuál es la tradición. Sabemos que aquí estas personas habían estado en Babilonia, viviendo en costumbres distintas, contagiados con todo lo que se vivía allí en Babilonia. Pero cuando vuelven a Jerusalén, enviados por Dios, buscan hacer lo que está escrito en la ley de Moisés. Hermanos, qué importante que nosotros podamos adoptar esto por buena costumbre, de hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a mí me parece. No lo que la tradición me ha dicho que haga, sino lo que dice la palabra de Dios. Edificaron el altar del Dios de Israel. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. En Números 28, versículos 3 y 4 habla de lo que debía hacerse, de ofrecer un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, y me parece importante encontrar aquí cómo se destaca que pusieron un altar sobre una base y ofrecían holocaustos por la mañana y por la tarde, conforme estaba escrito en la ley. Pero aquí llama la atención el motivador particular que tienen ellos para colocar este altar. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? Muchas, ¿cierto? Y cada uno de nosotros es dueño de un tipo de miedo. Hay quienes le tienen miedo, y qué días estábamos en una conversación familiar sobre eso. Hay quienes le tienen miedo a las cucarachas, hay quienes le tienen miedo a los ratones, hay quienes le tienen miedo a los perros, otros a los gatos, otros a la oscuridad,
otros a las alturas. Y el miedo nos lleva a tener diferentes tipos de reacción. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias, pero yo sí, de comportamientos de personas en situaciones extremas de mucho temor, de mucho miedo. Y cuando una persona está así atemorizada, hace cosas que, comillas, en sano juicio no haría. Y el miedo nos lleva a actuar de diferentes maneras. No sé, quizás me hayan escuchado contar una historia que viví por allá en el norte del Valle del Cauca. Estuve trabajando casi 2 meses por allá en el norte del Valle y viajaba todos los días desde un pueblo en el centro del Valle hacia diferentes poblaciones en todo el norte del Valle. Y una mañana, muy a las 5:30 de la mañana, estaba subido en esas buseticas pequeñitas, como de 10 pasajeros, aquí se llamaban lechuzas, cuando prestaban el servicio público, unas buseticas chiquiticas. Yo estaba subido en una de ellas, en la segunda banca. Delante mío había una señora, eso fue en Tuluá, y el conductor estaba ahí esperando que la buseta se le llenara. Se paró una persona por fuera de la buseta a hablar con él, y estando en esas, paró una moto al lado de la buseta, y un sicario le dio 2 tiros en la cabeza al señor que estaba hablando por fuera de la buseta con el conductor de la buseta. La señora que estaba delante mío, de un solo movimiento, brincó a la derecha y saltó hacia atrás y quedó acostada en la última banca de la buseta. Yo creo que esa señora entrena 10 años para hacer ese movimiento y no es capaz de repetirlo. Se lo puedo garantizar que no es capaz de repetirlo. Pero el susto de sentir los disparos, de ver el sicario así frente a frente, la llevó a ella a hacer ese movimiento. Mi reacción por mi carácter, por mi temperamento fue distinta. Yo me quedé quieto, tranquilo, sentado, erguido. Miré al sicario, él se volteó y nos encontramos la mirada así frente a frente y a mí me corrió un hielo de arriba abajo. Y yo dije, me va a matar porque yo lo estoy viendo. Pero yo no hice nada, yo me quedé quieto mirándolo. Pero en ese momento el conductor de la moto arrancó y se fueron. Cuando él se fue, a mí me quedó temblando así todo, como una goma de esas de comer, así una gelatina. Y me bajé de esa buceta y casi las rodillas casi no eran capaces conmigo. Pero ese fue mi reacción en ese momento de miedo. El de la otra señora fue una reacción instintiva, producto del miedo. Y cada uno de nosotros puede, en una circunstancia extrema, de mucho temor, actuar, gritar, silbar, no sé, hacer cualquier tipo de cosas. Aquí vemos al pueblo de Dios que tenían miedo. Recordemos que en esos momentos de la historia, las ciudades, para protegerse, construían murallas alrededor, muros, se encerraban en muros para estar protegidos. Pero recordemos que Jerusalén había sido destruida y habían acabado con todo lo que había, incluidos los muros que la encerraban. Entonces todo estaba, como quien dice, al descubierto. Y había muchas naciones vecinas, yo no sé en ese sector si hasta animales salvajes, fieras, no sé. Pero de cualquier manera esa desprotección implicaba algún tipo de miedo. Y se me hace muy curioso ver que la razón por la que colocaron un altar es porque tenían miedo. Pregunto, ¿de qué sirve un altar para el miedo de las naciones vecinas?
¿Por qué no se reunieron y dijeron, venga, hagamos turnos y cuidemos y parémonos a 10 metros de distancia cada uno, y entonces uno vigila de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, otros vigilan de las 9 a las 12, otros hagamos un comité de vigilancia? O venga, consigamos palos y entonces armemos un grupo para que custodie. O sea, la solución para el miedo que tenían humanamente hablando no era un altar. Pero qué bueno saber que ellos, a raíz de lo que habían aprendido muy seguramente a través de las generaciones anteriores, sabían que su protector era el Señor. Cantamos un coro al comienzo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. Expresiones que ellos conocían casi que perfectamente. Y qué interesante saber que el miedo que ellos tenían de los pueblos vecinos, de lo que había alrededor, los llevó a construir un altar para adorar a Dios, para ofrecerle holocaustos por la mañana y por la tarde. Y esto me lleva, hermanos, a recordar este versículo que está ahí escrito de Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué cosas sí podemos estar afanosos? ¿Qué dice ahí? Por nada estéis afanosos. Nada es un término absoluto. No tiene arandelas, no tiene aristas, no tiene interpretación. Nada es nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán, la aflicción, el temor, el miedo, la angustia, la depresión, nos debe llevar a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Hermanos, pero ese altar que el pueblo de Dios que estaba allí encargado de esta reconstrucción y que había tomado la decisión de ir, no fue solamente como una cosa supersticiosa. Venga, pongamos un altar ahí como los que colocan una Biblia grande con el Salmo 91 abierto sobre un atril en la mitad de la sala de la casa. No, ¿qué era lo que ellos hacían? Ofrecieron sobre ese altar holocaustos a Jehová. ¿Cuándo? Por la mañana y por la tarde, conforme estaba escrito, conforme estaba ordenado por Dios. Qué precioso ejemplo. Un pueblo numeroso, en aflicción, con dificultades, humanamente hablando, desprotegido, pero que la decisión que toma es colocar un altar y ofrecer holocaustos a Dios. Versículo 4 al 6. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Recuerden que estamos en el mes séptimo y que esto estaba ordenado por Dios y que ellos estaban buscando hacer lo que estaba ordenado por Dios. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, que era esa recordación del tiempo que ellos vivieron en peregrinación por el desierto, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Hermanos, es probable que lo que voy a decir, como dicen por allá en los tribunales, no al lugar. Es probable. Pero leer este texto me llevó a mí a pensar en la situación en la que hemos estado en el último tiempo. Producto de una condición particular, inesperada, el virus nos llevó al destierro de nuestras capillas, de nuestros lugares de reunión. Hermanos, y eso le ha servido entre comillas, a muchas personas, a muchos hermanos, no lo digo a manera de crítica, sino tristemente, para olvidarse de la comunión. Y asocio esas fiestas que están aquí escritas, aunque no son instituidas claramente por Dios de esta manera específica como estaba hecho, pero nosotros tenemos ocasiones en las cuales, permítanme decirlo así, celebramos, festejamos, cuando nos reunimos como estamos hoy, por ejemplo, cuando se reúnen las hermanas como el día de mañana, cuando nos reunimos a una reunión oficial de oración, cuando nos reunimos los domingos en esa reunión familiar dominical. Y hay algunos que están insistentemente reclamando el abrir las capillas y volver a reunirnos, que claro que lo tenemos que hacer y que el Señor va a mostrar en qué momento lo vamos a hacer. Pero miren que aquí el templo, donde técnicamente era el lugar donde habitaba la presencia del Señor y que era ordenado por Dios hacerlo, ni siquiera dice se habían echado sus cimientos, pero el pueblo de Dios está celebrando cada una de las fiestas, dice, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas. Y por supuesto que la comunión con Dios es una situación que va en sentido vertical de mi relación con Dios. Pero hermanos, ¿qué tan importante es si no estuviera escrito que nosotros nos reunamos así sea de esta manera? Yo creo firmemente que el Señor se goza de vernos reunidos porque lo estamos haciendo en su nombre. Habrá alguien que dirá, no, pero es que aquí dice congregados en mi nombre, y congregarse es desplazarse hacia un lugar y estar juntos. No voy a discutir esa interpretación técnica propiamente, pero lo que quiero decir es que como lo estamos haciendo en este momento, siento que estamos agradando al Señor, siento que estamos celebrando cada una de esas ocasiones en las que el Señor se goza de saber que estamos edificándonos en comunión los unos con los otros, exaltando el nombre del Señor. Qué importante, hermanos, tener en cuenta cada una de estas cosas que el Señor quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Las ocasiones que celebramos, el Señor quiere que cada cosa en su día lo hagamos con devoción para Él,
no como un rito, no como un acto religioso, o más bien un acto de religiosidad, pero sí como un acto de gratitud con el Señor, de celebración, de fiesta, de decir, yo vengo aquí porque vengo a una fiesta, exalto el nombre del Señor, me pongo en comunión con el Señor a través de la oración, recibo el alimento espiritual. Seguimos ahora con el versículo 7. Ahora, ellos tuvieron esa actitud, pero enseguida mire lo que dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Inmediatamente se pusieron manos a la obra, solucionaron un tema que los tenía atemorizados y que la solución no fue para nada racional, sino espiritual delante de Dios. Racional hubiera sido contratar unos soldados o armarse o hacer alguna otra cosa, pero pusieron el altar, ofrecieron holocaustos a Dios, pero no se quedaron allí, sino que pusieron por obra lo que Dios les había mandado hacer. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope. No sé si los sidonios y tirios, o sea, los de Sidón y Tiro, que eran poblaciones costeras al suroccidente de donde ellos estaban, en el territorio del Líbano. No sé si ellos estaban en ese momento allí, no sé si alguien tuvo que ir hasta allá a hacer el negocio. Más o menos hay una distancia por ahí como de unos 350 kilómetros entre un lugar y el otro. Pero lo único que sabemos es que ellos se pusieron manos a la obra. Dieron dinero, aquí no dice si lo llevaron, si ellos vinieron por el dinero, pareciera entenderse que ellos están como por ahí cerquita. Y la forma de transportar esa madera que ellos estaban comprando era a través del mar Mediterráneo. Amarraban los palos, hacían como balsas y así se movían por todo el borde del Mediterráneo. Se presume que hasta el puerto costero más cercano de Jerusalén, que era Jope, tal vez. Eso ahí hay una distancia más o menos como entre Barranquilla y Coveñas, por ahí. Y de ahí a Jerusalén había como unos 55 kilómetros. Ellos empezaron el trabajo que tenían que hacer porque a eso habían sido llamados. Hermanos, qué importante que cada uno de nosotros entendamos que además de la devoción, que además de la oración, que es muy importante, que además del altar, que además de los sacrificios, de las ofrendas espirituales presentadas delante de Dios, es necesario hacer la obra que el Señor nos encomienda. Independientemente de las distancias, independientemente de lo difícil, independientemente de lo que había que hacer, lo pusieron por obra. Y seguimos leyendo en los versículos 8 y 9. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén,
y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Está 2 veces, ahí lo resalté, la palabra activar. Pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra. Y Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. En otras versiones, la primera, activar, lo traducen como encomendar. Y la segunda, activar, lo traducen como estimular. Una obra en actividad. Hermanos, qué importante y además necesario que usted y yo funcionemos en ese orden de activar la obra. Qué triste cuando vemos actitudes de entorpecer. Qué triste cuando vemos actitudes de criticar. Qué triste cuando vemos actitudes de solo ver lo malo de lo que otro está haciendo. Pero aquí, en 2 versículos, hay una intención de activación de diferentes tipos de personas. Esa primera, traducida como encomendar, en otras versiones, puede ser orar o puede ser apoyar. Vemos en el Nuevo Testamento que la palabra encomendar en muchas partes está relacionada con darle plata a un siervo para que vaya y haga. O sea, digo, no darle plata, no pagarle para que lo haga, sino apoyarle económicamente para que una persona pueda hacer la obra. Ese es una interpretación del encomendar en el Nuevo Testamento. Y aquí pudiera ser eso, ayudar a facilitar, digamos, el trabajo que la otra persona está haciendo, proveyendo los recursos de acuerdo a mi capacidad. Puede ser capacitando a alguien, puede ser aconsejándolo en la manera de hacer las cosas. Puede ser apoyándolo a través de estimulación. Pero ellos estaban allí para activar la obra de la casa de Jehová. Qué importante, hermanos, que usted y yo tomemos conciencia de esto. A eso estamos llamados. Cuando encontramos esa expresión preciosa del versículo 1, se juntó el pueblo como un solo hombre, tiene que ver con eso. Y la unanimidad, hace algún tiempo predicaba sobre esto, tiene que ver con ese sentido de ir en la misma dirección. Y esta labor de activación de la obra de la casa de Jehová tiene que ver con eso. Ayudar, echarle leña a ese fuego para que el fuego de la obra crezca. Qué bueno que usted y yo, hermanos y hermanas, podamos sentir ese llamado del Señor y ser obedientes. Porque la obra del Señor necesita activación y usted y yo estamos llamados a aportar
en ese sentido. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Lo que dice arriba es edificación, unión y edificación. Dice, y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y más abajo dice, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Como decía al comienzo, el Señor ha puesto a cada uno de nosotros en funciones distintas. Y así como en el regreso a Jerusalén, Dios permitió que hubiese personal de diversas características y perfiles, en la iglesia de Dios también hay personas con unos dones, algunos, otros con otros. Y cada uno de nosotros, constituidos así por Dios, debemos engranar en ese mecanismo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como dice en este texto que estamos leyendo en el versículo 13, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, esa actividad o esa activación tiene que ver con ponernos cada uno en la función que Dios nos constituyó, que Dios nos dio, en el don que el Señor nos ha dado. Actuemos cada uno de nosotros y ayudemos a los demás para que esa obra del Señor crezca y para que todos nos edifiquemos en amor. Versículos 10 y 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hay unos trabajando, unos albañiles, en la obra necesaria de hacer lo material para echar los cimientos. Y mientras ellos hacían esto, había otro grupo, y algo que me llama a mí la atención, con todo el protocolo, ¿por qué el Señor nos deja escrito este detalle? Porque es importante, hermanos. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas para que alabasen a Jehová. Esos detalles de la forma en la que nosotros nos presentamos delante de Dios son importantes. Y mientras los unos estaban echando los cimientos, había otro grupo perfectamente preparados para el momento, con sus atuendos, con sus instrumentos, alabando el nombre
del Señor. ¿Qué estaban diciendo? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos. Qué importante, hermanos, que nosotros podamos combinar la acción con la adoración, con la alabanza, con reconocer el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Claro que sí, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo hemos comprobado y así es y sabemos que así es. Qué importante que lo hagamos, qué importante que reconozcamos siempre el nombre de Dios. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, con mucha alegría. Los últimos dos versículos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Había unos que, como dije hace un momento, conocían el templo que fue destruido. Ya algunos ancianos, obviamente, porque habían pasado 70 años y quién sabe cuánto tuvieran, que tuvieran 20 o 15 para poder recordar, o sea, eran personas ya de edad avanzada. Lloraban en alta voz, como acordándose de la majestuosidad del templo que existía, como a veces decimos que todo tiempo pasado siempre fue mejor, como pensando en eso, y que ay, qué tan chévere, qué tan bonito que lo que hacíamos, que como era esto, que como era aquello, que todo lo que pusimos ahí. Y había otros con mucho júbilo, dice, daban grandes gritos de alegría, porque quizás sus padres les habían comentado lo que los otros habían visto y por lo cual estaban llorando. Y la felicidad de saber que estaban haciendo eso que era de su esencia, de su propiedad, de lo que Dios les había mandado hacer. Daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, hay momentos en los que este tipo de cosas, de situaciones, están bien. Si a usted no le gusta el ruido, a mí no me gusta el ruido. Pero no juzgue de pronto al que lo expresa de otra manera. Si a usted le gusta la solemnidad y prefiere himnos solemnes, pues no juzgue al que le gustan los coros o los himnos un poquitico más movidos. Porque cada uno de nosotros tenemos un gusto distinto y aquí encontramos gente gritando, gente llorando, gente alegre. Y parece ser que lo que había era una agazapera, porque dice, y se oía el ruido hasta de lejos. Pero eran expresiones de gran júbilo, como leemos en los versículos anteriores. Todos juntos, ancianos, adultos, jóvenes, sumidos en expresiones de gozo, de alegría, de gran júbilo, como dice aquí, algunos con llantos, otro con risa, cantando, alabando el nombre del Señor,
gozosos. Qué precioso cuadro este. Hermanos, habrá un momento en el que nuestras capillas serán abiertas. Y qué bueno que los que están alrededor nuestro puedan, no necesariamente de forma audible, pero puedan sentir el gozo que tenemos de saber que el testimonio de la obra de Dios representado en un lugar donde nos congregamos pueda contagiar a otros y pueda atraer a otros para que lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Nuestro propósito es que el nombre del Señor sea exaltado. La razón por la que Dios había enviado a su pueblo a Jerusalén era para que el templo fuese construido y todas las naciones alrededor supieran que la presencia de Dios estaba allí en aquel templo. Estamos ahora en otro tiempo. Y Dios, el templo del Espíritu, somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe vivir esa vida que hace que los demás vean que hay algo distinto en nosotros. Que ese ruido, entre comillas, se note, sabiendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros estemos conectados con lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia. Gracias por cada uno de quienes hemos podido estar conectados en esta noche. Y gracias por las bendiciones espirituales que nos das a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser instrumentos que tú usas para tu honra y tu gloria. Líbranos, Señor, de ser tropiezo para otros y ayúdanos, por el contrario, a ser estímulo para que lo que tú has encomendado en cada uno de nosotros se cumpla como es tu voluntad y siempre para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Aleluya. hermano Esaú, por la palabra que el Señor ha puesto en usted. Gracias al Señor porque nos enseña a cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, buena noche para todos. Que el Señor les bendiga. Las damas están invitadas mañana a su reunión, 7 de la noche. Nos vemos el jueves para la reunión de oración. Y parejas, el día sábado a las 7 de la noche tenemos reunión especial de parejas. Todos invitados. Bendiciones, hermano. Dios los descanse. Gracias, hermano. Amén, amén. Buenas noches. Hermano, Dios les bendiga. Buenas noches. Chao, mis hermanos. Hola, Danielito. Chao, María Lucía. Gracias, hermanos. Hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, hermano. Chao. Hermano, Chao, chao. Chao, hermanitos, que estén bien. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano. En- Dios les bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.
pero ahí David Carreño estaba conectado. ¿Sí? Creo que él estaba ahí. Está mejor. Gracias a Dios.